El mundo entero se congeló ante una sola frase pronunciada por la violencia de una gran potencia. Si no hubiera sido por el equipamiento de España, nuestra nación podría haber sido borrada de este mapa para siempre. 108 cohetes BM-21 del ejército camboyano incineraron la zona fronteriza en un instante. 147 civiles murieron o resultaron heridos, y 3.000 personas abandonaron sus hogares comenzando una evacuación desesperada. Tanto Estados Unidos como China declararon que su ayuda tardaría, como mínimo, 2 semanas en llegar, lavándose las manos ante la crisis. El ejército camboyano se burló con arrogancia: el ejército real es historia. Ríndanse en 6 horas. Pero apenas 6 horas después, el tablero de juego se volcó por completo. 2 baterías de obuses autopropulsados M109A5 eliminaron el 90% de la fuerza principal enemiga de un solo golpe. Y sin embargo, la verdad más sorprendente comienza aquí. ¿Por qué España, una nación situada al otro lado del globo, vino a salvarnos? Esta no es una simple historia sobre armamento. Ahora revelaré toda la verdad. Hola. Soy Anand. Un analista militar y un guerrero que ha vestido el uniforme durante 40 años en esta tierra de grandes tormentas. Lo que debería haber sido un día normal en la frontera con Camboya se transformó repentinamente en un infierno. Un sonido que rasgaba el cielo y desgarraba los oídos. Era el estruendo de 108 cohetes BM-21 impactando simultáneamente. Fue como el sonido del fin del mundo, el sonido de la paz desmoronándose. En aquel momento, yo estaba en la sala de situación del Ministerio de Defensa en Bangkok. Mientras escuchaba los informes que llegaban en tiempo real, sentí como se me helaba la sangre en todo el cuerpo. Las zonas residenciales civiles, las escuelas y los hospitales estaban envueltos en llamas al mismo tiempo. No podía creer las cifras que aparecían en la pantalla grande. 147 víctimas civiles, 23 bajas militares. 3 bases de avanzada completamente destruidas. Pero lo más impactante fue la realidad de que nuestro gran ejército estaba atado de pies y manos. El alcance de nuestros obuses autopropulsados M109A5 antiguos es de solo 30 kilómetros. Por otro lado, el ejército camboyano está disparando desde fuera de los 35 kilómetros, informó el oficial de artillería con voz temblorosa. El contraataque es imposible. En mis 40 años de vida militar, he experimentado innumerables crisis. Pero esta sensación de impotencia era la primera vez que la sentía. Un ejército que se supone debe proteger al país no podía hacer nada. A mi teléfono móvil llegaban, uno tras otro, mensajes de familiares y conocidos preocupados por mi seguridad. Pero no sabía qué responder. Pronto las noticias de televisión comenzaron a transmitir en vivo. Un niño de 5 años llorando y buscando a su madre, un anciano derrumbándose frente a su casa convertida en escombros, estudiantes cubiertos de sangre siendo transportados. La ciudad fronteriza, que hasta ayer era pacífica, se había transformado en un campo de batalla en un instante. En ese momento mi teléfono vibró. Era sobre Pichai. El teniente coronel Pichai, mi mejor amigo y colega irreemplazable con quien había documentado la historia de la guerra durante 20 años. La noticia decía que había muerto en el primer combate. Apreté los puños con fuerza sin darme cuenta. La ira y la desesperación invadieron mi pecho al mismo tiempo. En la pantalla gigante de la sala de situación se proyectaba la concentración de las tropas enemigas. 50 tanques T-72, 100 vehículos blindados BMP. Además, las armas más modernas de fabricación china se abalanzaban hacia nuestra frontera. El general preguntó con voz temblorosa: ¿cuándo es el próximo ataque? La respuesta que recibió fue cruel: en 6 horas. Miré por la ventana. A lo lejos se alzaba humo negro y los helicópteros transportaban a los heridos. Ese paisaje, que hasta ayer era ciertamente pacífico, ya era el campo de batalla mismo. Todo se había derrumbado en un solo instante. Y en ese momento me di cuenta hasta la médula: la paz de Tailandia era una paz sin preparación. Y una paz sin preparación es algo que se desmorona en un segundo. Lo aprendí con dolor en mi propia carne. El aire en la sala de reuniones era la desesperación misma. Todos los altos mandos estaban en silencio. Pero yo aún no sabía que solo 6 horas después, el mundo se pondría completamente al revés.
La sala de reuniones de emergencia del Ministerio de Defensa estaba envuelta en una sensación de desesperación sofocante. Desde el ministro hasta el jefe del Estado Mayor, todos los oficiales estaban presentes, pero nadie podía encontrar una solución. Los números escritos en la pizarra lo decían todo. La artillería del ejército solo poseía 24 unidades de los viejos M109 con un alcance de 30 kilómetros. En contraste, el ejército camboyano poseía 48 lanzacohetes BM-21 y además 12 sistemas de cohetes de fabricación china con un alcance de 40 kilómetros. Era una inferioridad absoluta. El jefe del Estado Mayor del Ejército se había quedado sin palabras. En ese momento, recordé lo que el teniente coronel Pichai me había dicho hacía 20 años: las guerras no se ganan con armas, se ganan con un espíritu preparado. Pero, ¿estaba Tailandia realmente preparada ahora? El ministro preguntó con tono pesado: ¿qué pasa con la solicitud de apoyo a Estados Unidos? El oficial encargado respondió bajando la cabeza: dicen que tardarán al menos 2 semanas. ¿Y China?, preguntó a continuación. La respuesta fue aún más desesperanzadora: han declarado su neutralidad. La sala de reuniones se sumió en el silencio. La realidad era que en 2 semanas, este país podría haber desaparecido del mapa. En ese momento el oficial de inteligencia entró apresuradamente. El primer ministro de Camboya acababa de emitir una declaración. Alegaba que Tailandia había violado su territorio y que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la autodefensa. Era una mentira sin fundamento alguno. Pero la comunidad internacional tardaría meses en aclarar la verdad. Durante ese tiempo, ¿quién protegería a Tailandia? El ministro dijo en voz baja, pero con claridad: no estábamos preparados. Pero no podemos huir. Miré la bandera nacional colgada en la pared de la sala de conferencias. El rojo simboliza la nación, el blanco la religión y el azul la monarquía. Proteger todo esto es el deber de un soldado. Pero estaba perdido sobre cómo protegerlo. Fue entonces. De repente un joven teniente coronel se puso de pie y habló: solo necesitamos aguantar 6 horas. Todas las miradas se centraron en él. Continuó diciendo: en 6 horas, la situación cambiará. Se ha confirmado la llegada de los obuses autopropulsados M109 a 5E desde España. Se ha concedido el permiso para su despliegue de emergencia. Un rayo de esperanza penetró en la sala de reuniones. Pero yo todavía estaba escéptico. ¿Realmente bastaba con resistir 6 horas más? ¿Podrían las armas españolas ser realmente un game changer, un punto de inflexión? Las palabras de Pichai volvieron a mi pecho: un país preparado no lucha solo. Tiene amigos en los que puede confiar. En ese momento tomé una decisión. Voy a creer. Aunque sea solo por 6 horas. El ministro tomó la decisión final: orden a todo el ejército, defiendan la línea del frente hasta la muerte. No se permite la retirada. Un país fuerte no huye ante la crisis, cumple con su responsabilidad hasta el final. Pero, ¿seríamos capaces de aguantar esas 6 horas? Y en última instancia, ¿realmente esa última esperanza llamada España nos salvaría? En ese momento llegó una comunicación urgente. Se emitió una orden de emergencia para todo el ejército tailandés. Orden de defensa a muerte de la línea del frente. No se permitía retroceder. La orden era una sola: resistan 6 horas. Me dirigí personalmente al frente. Cuando llegué a la base de avanzada en la primera línea de la frontera, el terror era claramente visible en los rostros de los soldados. Un soldado raso de 22 años me preguntó con voz temblorosa: «Comandante, ¿de verdad solo tenemos que aguantar 6 horas?» Respondí sin dudar: sí. Esas 6 horas salvarán a este país. Pero la realidad era demasiado dura. En el primer pelotón, el líder había sido herido por metralla de artillería, y ya habían gastado 2 misiles antitanque. En el segundo pelotón, un búnker había sido destruido y la comunicación estaba completamente cortada. El tercer pelotón estaba en una situación aún más grave: la unidad estaba casi neutralizada y solo quedaban 3 supervivientes. ¿Realmente podríamos aguantar 6 horas así? Sería mentira si dijera que no lo dudé. Pero decidí en mi corazón no mostrar ninguna vacilación.
En ese momento, llegó un informe urgente por radio. Un gran grupo de civiles se dirigía hacia la frontera. Unas 3.000 personas. Eran civiles de ambos países que huían de los bombardeos del ejército camboyano. Protegerlos también era nuestra misión. Ordené de inmediato establezcan una zona de protección civil y desplieguen al equipo médico. Un subordinado dijo con inquietud: «Comandante, nuestra fuerza de combate también está al límite». Lo corté tajantemente: un ejército que no puede proteger a sus ciudadanos no tiene razón de existir. Los médicos comenzaron a tratar a los heridos y los ingenieros establecieron refugios improvisados. El equipo de suministros repartió comida y los operadores de radio ayudaban a los civiles a contactar con sus familias. La humanidad sobrevivía en medio del campo de batalla. Poco después llegó la primera prueba. Unidades de reconocimiento del ejército camboyano cruzaron la frontera e invadieron. 3 vehículos blindados BMP. Se dio la orden de fuego y un misil antitanque impactó. Un vehículo blindado fue destruido, pero los 2 restantes se retiraron. Habían descubierto nuestra posición. Llegó ese informe. 2 horas después, comenzó el ataque de represalia. 24 cohetes BM-21 impactaron directamente en la base. Junto con el grito de cúbrense, el estruendo desgarró nuestros oídos. El humo negro cubrió el cielo. Cuando el bombardeo cesó y confirmamos los daños, me quedé sin palabras. El depósito de municiones había recibido un impacto directo, las instalaciones de comunicación estaban medio destruidas y había 7 bajas. Aún así, los soldados no abandonaron sus puestos. Mientras se limpiaba la sangre de la frente, aquel soldado de 22 años volvió a preguntar: «Comandante, quedan 4 horas, ¿verdad?». Se me oprimió el pecho. Este es nuestro ejército. Estos son nuestros soldados. Eso pensé. En ese momento finalmente se escuchó un sonido de motores pesados resonando desde el otro lado del horizonte. Algo se acerca. Ese informe llegó de golpe. Simultáneamente comenzó el ataque total y definitivo del ejército camboyano. El cielo se tiñó de negro. 72 cohetes BM-21 fueron disparados a la vez cubriendo el horizonte. Esta vez no era un simple bombardeo. Una formación de drone se acercaba, y 12 tanques T-72 junto con 30 vehículos blindados BMP avanzaban al unísono. Era un ataque de otra dimensión. Verifiqué el despliegue enemigo con mis binoculares. Allí vi a oficiales del ejército chino dirigiendo directamente la operación. Era una operación conjunta extremadamente sistemática y organizada. Y entonces se lanzó el primer golpe. Un cohete guiado de precisión impactó directamente en la instalación de comunicaciones. Comunicación con el cuartel general cortada. Gritaron. El segundo impacto fue aún más grave. La munición fue alcanzada, provocando una gran explosión que lanzó llamas y escombros al cielo. Las explosiones secundarias se encadenaron y se dio la orden de evacuación a todos. Y el tercero. Fue el puesto médico. El puesto médico quedó envuelto en llamas en un instante y los gritos de los soldados heridos resonaron. Los médicos también estaban en peligro de muerte. Corrí hacia el humo y los escombros. Allí encontré al teniente coronel Pichai. Mi compañero de armas durante 20 años, mi camarada de toda la vida. Estaba tirado en el suelo, sangrando. Lo levanté en mis brazos. Con labios teñidos de sangre, Pichai exprimió una voz ronca: «Anand. ¿Te acuerdas? Lo que protegemos. Un país no puede huir». Llamé desesperadamente a los médicos. Pero ya era demasiado tarde. La fuerza abandonó silenciosamente la mano de Pichai. Apreté los puños con fuerza. Mi compañero de batalla de 20 años, el camarada en quien más confiaba, había muerto ante mis ojos. La radio seguía sonando sin interrupción: tercer pelotón aniquilado. Cuarto pelotón retrocediendo. Quinto pelotón sin munición. Zona de evacuación civil bajo fuego. Múltiples bajas. Grité: «¿Esta realmente una situación que podemos aguantar 6 horas?» Fue entonces. Una comunicación desconocida interrumpió la radio. «Aquí la unidad de apoyo.
Cambio de situación en 30 minutos. Resistan 30 minutos más. 30 minutos. Miré mi reloj. De las 6 horas, ya habían pasado 5 horas y 30 minutos. Pero la línea del frente estaba al borde del colapso. Habíamos perdido el 70% de nuestra fuerza, la munición escaseaba y las comunicaciones estaban rotas. Un joven ayudante dijo con lágrimas en los ojos: «Comandante, retirémonos. Por favor». Miré el cuerpo sin vida de Pichai. Sus últimas palabras no se apartaban de mis oídos. El país no puede huir. Me puse de pie. 30 minutos. Aunque muramos, resistiremos aquí. Los soldados me miraban. Rostros cubiertos de lágrimas y humo negro. Sin embargo, la voluntad en el fondo de sus ojos no se había quebrado. 30 minutos. Aguantaremos 30 minutos más. En ese momento se escuchó un sonido desde más allá del horizonte. Un sonido mecánico enorme, rítmico y abrumador. Era de una dimensión diferente a cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Los últimos 30 minutos habían comenzado. Con la moral desmoronándose, me veía obligado a tomar la última decisión. La radio solo transmitía informes desesperados. Primer cuerpo, 30% de fuerza restante. Segundo cuerpo, munición agotada. Tercer cuerpo, completamente rodeado. El ayudante se acercó y dijo con voz temblorosa: ¿De verdad podemos aguantar 30 minutos? Los soldados están cayendo uno tras otro. Miré el frente con los binoculares. Los tanques T-72 del ejército camboyano avanzaban lenta pero seguramente. Era obvio que en 30 minutos romperían completamente nuestras líneas. El oficial de operaciones dijo casi gritando: «Ordene la retirada ahora mismo. Aún podemos salvar a los soldados». Me hundí en un profundo conflicto. Si nos retirábamos, los soldados podrían salvarse. Pero abandonaríamos a 3.000 civiles y esta frontera. Si nos quedábamos, existía la posibilidad de ser aniquilados. Pero tal vez aún quedaba una última esperanza. En ese momento el soldado raso de 22 años, sangrando, se acercó tambaleándose. «Comandante. ¿De verdad vienen desde España?» No pude responder. ¿Realmente vendrían? ¿En menos de 30 minutos? En ese instante una nueva voz se escuchó en la radio. Aquí el Grupo de Apoyo Técnico y Logístico de España. Llegada en 15 minutos. Era español-castellano. Los ojos de los soldados brillaron al unísono. Pero aún así seguí preguntándome en el fondo de mi corazón: ¿realmente cambiará algo en 15 minutos? En ese momento el ultimátum del ejército camboyano resonó a través de los altavoces. Ejército tailandés, ríndanse en 10 minutos. De lo contrario serán exterminados. Los soldados me miraban. Una mezcla de miedo y esperanza en sus miradas. Recordé las últimas palabras de Pichai. Un país no puede huir. Y también recordé otra cosa que Pichai me dijo hace 20 años: los milagros ocurren en el último momento. En el instante en que te rindes, todo termina. Pero para aquellos que resisten hasta el final, siempre se abre un camino. Renové mi determinación. Resistiremos hasta el final sin falta. El subordinado habló con ansiedad, pero respondí tajantemente: España dijo que vendría. Vamos a creer. Si nos rendimos, ¿qué pasará con los 3.000 civiles? ¿Qué pasará con nuestras familias? Los soldados asintieron en silencio. 10 minutos. Solo aguantemos 10 minutos más. En ese instante una enorme nube de polvo se levantó en el horizonte. Y ese sonido. Boom, boom. El rugido de una maquinaria regular y poderosa. Era un eco de otra dimensión, diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado hasta ahora. Los soldados se miraron entre sí. ¿Qué es eso? Tomé los binoculares. De entre la nube de polvo, siluetas gigantes aparecieron una tras otra. Cuerpos de acero negro, desplegándose en la línea del frente. Contuve la respiración. Obuses autopropulsados M109A5E. El milagro finalmente había comenzado.
Lo que apareció rompiendo la nube de polvo fueron 12 unidades de M109A5E. En sus chasis de acero ondeaba la bandera de la Rojigualda al viento. Los soldados se quedaron sin palabras, simplemente mirando. Era real. Los M109A5E se alinearon en una fila y formaron una barrera perfecta en solo 3 minutos. Los sistemas automatizados se activaron y las torretas giraron al unísono apuntando al enemigo. No podía creerlo. ¿Era posible tal velocidad en la realidad? En ese momento el comandante García, del contingente de apoyo español, apareció en el puesto de mando. Me saludó en un inglés perfecto y con algunas palabras en tailandés. Usted es el comandante Anand del Ejército Real, ¿verdad? ¿Usted es de la unidad española? Sí. Soy el comandante García. Hemos llegado tarde. García extendió su mano y nos dimos un firme apretón de manos. Comenzaremos el contraataque ahora. Miré a los ojos del comandante García. Allí residía una confianza inquebrantable. Era exactamente lo que nuestro ejército había perdido. ¿Es realmente posible? El oponente tiene 12 tanques T-72. García sonrió y tomó la radio. Trueno 1, Trueno 2. Preparados para fuego de contrabatería. Objetivo, concentración blindada enemiga. ¿Qué es eso? Pregunté. Es un disparo de tiempo en el objetivo TOT, Time on Target. Cada cañón dispara en momentos diferentes, pero todos los proyectiles caen sobre el enemigo exactamente en el mismo instante. ¿Realmente pueden hacer algo así? La tecnología española lo hace posible. En ese momento el ejército camboyano inició su carga final. Los tanques T-72 comenzaron a avanzar todos a la vez. El observador español informó, distancia 18 kilómetros, inicio de fuego TOT. Los 12 obuses M109A5 escupieron fuego secuencialmente. Los proyectiles volaron dibujando trayectorias diferentes. Desde el primer disparo hasta el último, pasaron exactamente 108 segundos. ¿Cuándo es el impacto? Pregunté. En 3, 2, 1. Ahora. A 18 kilómetros de distancia, 108 proyectiles cayeron simultáneamente sobre la concentración blindada camboyana. La tierra tembló. Cuando el humo se disipó volví a tomar los binoculares. Los 12 tanques T-72. Aniquilados. Los vehículos blindados y los vehículos pesados también estaban completamente destruidos. Todo el destino de la batalla se decidió con una sola salva de disparos. Los soldados estallaron en vítores. Lo hicimos. Lo hicimos. El soldado de 22 años gritó mientras lloraba: comandante, ganamos. Miré al comandante García. ¿Esta es el arma española? No. Esto es solo el comienzo. Los MLRS también están en espera. Y los Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire llegarán en breve. Sentí calor en el pecho. Al final de esas 6 horas infernales, el milagro había llegado. Voces agitadas del enemigo se filtraban por la radio. Primer cuerpo, respondan. Segundo cuerpo, informen la situación. Pero no hubo respuesta. Por primera vez desde que la situación se revirtió por completo, fluyó un tiempo de silencio. En el campo de batalla donde el humo comenzaba a disiparse, me senté frente al comandante García. Mientras los técnicos del ejército español realizaban el mantenimiento de los M109A5E, los soldados tailandeses miraban el equipo español con expresiones de incredulidad. Pregunté con franqueza: comandante García, dígame la verdad. ¿Por qué España hace todo esto para ayudarnos? García se quitó el casco y sonrió tranquilamente. Comandante, ¿cree que hemos venido a vender equipo? ¿Hay alguna otra razón? Vinimos a salvar a un amigo. Había una verdad sin dudas en esa voz. España también tuvo experiencias similares en el pasado, dijo García mirando a lo lejos. Tiempos en los que el país sufría y estaba dividido. Contuve la respiración. En aquellos tiempos, España recibió ayuda y comprensión. Y Tailandia es un viejo amigo. La larga amistad entre España y Tailandia no se olvida. ¿Por eso vinieron? Esa es una de las razones.
Pero lo más importante es que no podemos pasar por alto que un país débil sea pisoteado unilateralmente por uno fuerte. En ese momento un joven oficial español corrió hacia nosotros. Despliegue de los MLRS completado. ¿MLRS? Pregunté instintivamente. García me explicó. Es el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple M270. Permite ataques de precisión guiados por GPS, diseñados para minimizar los daños civiles. Golpearemos solo las líneas de suministro enemigas con precisión. Minimizar el daño civil, esa es la filosofía operativa del equipo español. García dijo con firmeza, aunque ganemos la guerra, no perderemos nuestra humanidad. Me quedé sin palabras. No era simple potencia de fuego. Era un equipamiento que cargaba con una ideología y una responsabilidad. En ese momento sonó la radio. Unidad de suministros enemiga detectada en la retaguardia. A 300 metros de un asentamiento civil. García respondió de inmediato, MLRS-1, modo de ataque de precisión. Establezcan zona de seguridad civil y disparen. Los cohetes fueron lanzados. Exactamente 5 minutos después, llegó el informe. 12 vehículos de suministro enemigos destruidos. 0 víctimas civiles. Murmuré sin querer, España es realmente un país diferente. García negó con la cabeza y sonrió. No somos diferentes. Solo no olvidamos el honor. En ese instante comprendí. Ahora Tailandia ya no era el lado protegido. Habíamos pasado de ser cazados a ser cazadores. El ejército camboyano había perdido su fuerza principal y estaba sumido en el caos. Pero la batalla aún no había terminado. Las fuerzas restantes enemigas se habían escondido en posiciones fortificadas y libraban una guerra de guerrillas. Camiones de suministro enemigos detectados. Distancia 45 kilómetros, informó el observador. Alcé la voz sin querer. 45 km. Es una distancia que nuestros cañones no pueden alcanzar. García dijo con calma, el alcance máximo de nuestros M109A5 con munición asistida es superior, pero para esto usaremos los cohetes. Preparación de fuego MLRS, gritó el controlador de fuego español. 12 cohetes fueron lanzados consecutivamente desde el M270. Volaron hacia objetivos diferentes guiados por GPS. Primer objetivo, camiones de suministro. Segundo objetivo, depósito de municiones. Tercer objetivo, antenas de comunicación. Exactamente 3 minutos después, ocurrieron explosiones continuas a 45 kilómetros de distancia. Lo confirmé con los binoculares. Fue perfecto. Los 12 proyectiles dieron en el blanco sin 1 milímetro de error. Los soldados vitorearon. Increíble. Es real. El soldado de 22 años gritó emocionado, comandante, ahora somos más fuertes. Pero el verdadero clímax comenzaba aquí. Un nuevo sonido resonó en la radio. Era el rugido de motores a reacción. Aquí escuadrón ala del aire. Objetivo confirmado. Miré al cielo instintivamente. 4 cazas Eurofighter Tifón del Ejército del Aire Español volaban en formación. ¿Son cazas de nuestro ejército? Pregunté. Son Eurofighters, explicó García. Ahora están asignados también para apoyar al ejército tailandés. La voz del líder de escuadrón sonó en la radio, preparación para lanzamiento de JDAM. Objetivo, cuartel general enemigo. ¿Qué es JDAM? Pregunté. Son bombas guiadas por GPS de largo alcance que utiliza España. Impactan con precisión incluso a 100 kilómetros de distancia. 100 km. Me sorprendí de nuevo. Podíamos atacar al enemigo a una distancia desde la cual ni siquiera podíamos soñar con ser atacados. Las bombas JDAM se separaron de los Eurofighters, desplegaron pequeñas alas y volaron hacia el objetivo guiadas por satélite. El cuartel general del ejército camboyano jamás habría soñado que la muerte venía volando desde 100 kilómetros de distancia. 5 minutos para el impacto. Observé conteniendo la respiración. Me di cuenta de que esta era la guerra del siglo XXI. ¡Boom! El cuartel general del ejército camboyano desapareció sin dejar rastro.
El comandante, el Estado Mayor y los equipos de comunicación volaron por los aires de un solo golpe. Desde la radio resonaban las voces llenas de pánico del ejército camboyano. Cuartel general, respondan. Que alguien responda. ¿Qué hacemos? Se me escapó una sonrisa amarga. Hace 3 horas, era el ejército tailandés quien sufría la misma desesperación. García dijo, con esto se acabó. ¿Se acabó? Les hemos quitado los ojos y los oídos al enemigo. Ahora son como ciegos. Efectivamente, el ejército camboyano cayó en un caos total. Colapso de la cadena de mando, corte de comunicaciones, paralización de la logística. Era un mundo completamente diferente al de hace solo 6 horas. La iniciativa de la guerra había cambiado por completo. Camboya ya no era el atacante, sino el que huía. Miré el tablero de situación. Una escena totalmente distinta a la de hace 6 horas. Entonces el ejército tailandés estaba acorralado. Ahora, teníamos la superioridad total y el enemigo se desmoronaba. Confirmada la retirada del enemigo, informó el explorador. Los T-72 se retiran cruzando la frontera. García tomó la radio. Escuadrón aéreo. Persigan a los tanques enemigos en retirada. Recibido. DAM recargados. Desde el cielo, la formación de Eurofighters acorraló al ejército camboyano en retirada como águilas. Objetivo fijado. Fuego. Las bombas guiadas cayeron consecutivamente. 6 tanques T-72 que huían explotaron y se incendiaron uno tras otro. No podía creerlo. ¿Era esta la misma guerra? Desde la radio se escuchaba la voz desesperada del enemigo, cuartel general. Ya no podemos aguantar. ¿Cómo se supone que luchemos? Esto no es una guerra, es una masacre. García me miró y dijo, con esto, el curso de la batalla está completamente en nuestras manos. Era verdad. El ejército tailandés ya no defendía, atacaba. Destrucción de concentraciones enemigas con MLRS. Bloqueo de rutas con los obuses M109 a 5E. Limpieza de remanentes con los Eurofighter. Se desplegó un contraataque abrumador y organizado. En solo 30 minutos, la fuerza principal del ejército camboyano fue completamente aniquilada. De 18 tanques pasaron a 2. De 45 vehículos blindados a 7. La artillería se redujo de 48 piezas a 5. Contuve la respiración. En solo unas pocas horas, el 90% de la fuerza enemiga había desaparecido. En ese momento, llegó una comunicación especial. Aquí el comando del ejército camboyano. Solicitamos un alto el fuego. Solicitamos negociaciones de paz. El oponente que hace 6 horas exigía nuestra rendición, ahora suplicaba. Miré al comandante García. ¿Realmente todo esto ha sucedido en el mismo día? García respondió con humildad, es gracias a la capacidad de respuesta conjunta. El soldado de 22 años corrió hacia mí. Comandante, ganamos. Es una victoria total. Los soldados gritaron de júbilo. Pero en mi pecho, más que la alegría de la victoria, había un profundo sentimiento de asombro. Fue un milagro traído por el equipo español. El ejército tailandés, que estaba al borde de la desesperación hacía 6 horas, se había convertido en el ejército con la mayor potencia de fuego del sudeste asiático. Miré el horizonte. El humo se disipaba, el cañoneo cesaba y la paz comenzaba a regresar poco a poco. La voz del Ministerio de Defensa resonó en la radio. Comandante Anand, informe de la situación. Agarré el micrófono. Aquí Anand. Zona fronteriza totalmente controlada, fuerza enemiga aniquilada, seguridad del territorio tailandés asegurada. Magnífico. ¿Cómo fue posible tal milagro? Miré al comandante García y dije claramente, España vino. España nos salvó. Parecía que la victoria estaba asegurada, pero la guerra aún no había terminado. Aunque la fuerza principal camboyana estaba destruida, los soldados derrotados se escondían en varios lugares intentando una última resistencia. Minas descubiertas. Gritó un ingeniero. Minas antipersona en la ruta de evacuación civil. 30 detectadas.
Me puse tenso. La alegría pasajera se desvaneció ante el nuevo peligro. García dijo con expresión seria, ahora es cuando debemos ser realmente cautelosos. Un enemigo desesperado es el más peligroso. Justo entonces, resonó un disparo. Un francotirador camboyano escondido disparó a un técnico español. Afortunadamente falló, pero fue una situación crítica. Además, proyectiles de mortero caían sobre la zona civil. Los soldados, embriagados por la victoria, empezaban a bajar la guardia. Ya se acabó, ¿no? Pero yo lo sabía. El momento más peligroso en la guerra es cuando crees que has ganado. Todos mantengan la alerta máxima. Aún no ha terminado. Entonces llegó un informe aterrador. Civiles tomados como rehenes. En un pueblo fronterizo, una unidad de fuerzas especiales camboyana había capturado a varios civiles tailandeses. Sudé frío. La victoria podría convertirse en nada en un instante. La demanda del enemigo era la retirada de las fuerzas españolas y la garantía de una retirada segura para el ejército camboyano. García puso una expresión sombría. Rehenes civiles. La situación más difícil. ¿Por qué? El equipo español es poderoso, pero el rescate de rehenes es una guerra de una dimensión completamente diferente. Si algo sale mal, habrá víctimas civiles. Casi caigo en la desesperación. Después de ganar tan abrumadoramente, ¿íbamos a tropezar al final? La voz del ejército camboyano resonó en la radio, decidan en una hora. De lo contrario, no garantizamos la vida de los rehenes. Los rostros de los soldados se oscurecieron. El júbilo de la victoria se convirtió en ansiedad en un instante. En ese momento, un teniente del Mando de Operaciones Especiales, MOE de España, se acercó. Los operativos del MOE ya se han infiltrado. El MOE son los Boinas Verdes españoles. Expertos en rescate de rehenes. Pero no era solo eso. Dron enemigo detectado. Gritó el observador. Es un dron suicida. El ejército camboyano había lanzado un ataque con drones suicidas como último recurso. El objetivo eran los obuses M109A5E. Intercepten con misiles tierra-aire NASAMS. Respondió el equipo español de inmediato. El dron fue derribado, pero la tensión seguía aumentando. Me di cuenta. El momento de la victoria es el más fácil para descuidarse. La voz de Pichai resonó en mi corazón. La verdadera victoria es asumir la responsabilidad hasta el final. Todas las unidades, mantengan la alerta máxima. La victoria se completa cumpliendo con la responsabilidad hasta el final. García me miró fijamente y dijo, esta es finalmente la verdadera última batalla. La operación de rescate de rehenes fue un éxito. Gracias a la operación impecable del MOE, todos los civiles fueron rescatados ilesos. La última resistencia del ejército camboyano fue neutralizada. Así, la guerra terminó por completo. Pero mi corazón estaba pesado. Mientras se alzaban los vítores de victoria, caminé solo por el campo de batalla. Posiciones destruidas, cráteres de proyectiles, manchas de sangre. Todo hablaba silenciosamente del precio de la victoria. Me dirigí al cementerio provisional. Las cruces blancas estaban alineadas ordenadamente. Frente al marcador que decía Teniente Coronel Pichai, me arrodillé. Pichai. Ganamos. Murmuré con voz temblorosa. Las Fuerzas Armadas españolas vinieron y nos salvaron. Fue exactamente la victoria con la que soñabas. El viento sopló y la cruz se meció suavemente. Sin embargo, ¿por qué siento este vacío en el pecho? Ganamos, pero tú no estás aquí. Al pensar eso, contuve las lágrimas. 20 años documentando la guerra juntos. El amigo con el que compartía café cada mañana hablando del futuro del país. Ese amigo se había ido sin ver esta victoria. Leí los nombres de los otros caídos uno por uno. Soldado Raso Somchai, 23 años. Cabo Primero ITT, 22 años. Sargento Tanaka, 24 años. Todos eran demasiado jóvenes. Lo que intentaban proteger no era una frontera o un territorio. Eran sus familias, su futuro y su esperanza.
Saqué del bolsillo la última carta de Pichai. La que dejó justo antes de morir. Anand, si muero, dile a mi hija, papá no murió para proteger al país. Luchó y perdió la vida para proteger tu futuro. Lloré. Esta era la verdadera forma de la victoria. El dolor del sacrificio escondido detrás de los vítores y las bendiciones. A lo lejos los soldados se tomaban fotos conmemorativas con los miembros del ejército español. Hacían el signo de la victoria frente a los M109A5E, se tomaban selfies con los MLRS de fondo. Eran héroes. Héroes supervivientes. Pero los verdaderos héroes dormían bajo esta tierra. Me levanté y ofrecí mi último saludo militar. Gracias, Pichai. En este país que tú protegiste, yo cumpliré con mi responsabilidad hasta el final. El sol se ponía y bajo el cielo naranja, las cruces se alineaban en silencio. La victoria era una bendición y al mismo tiempo una deuda. La deuda que los vivos tienen con los muertos. Comencé a caminar en silencio. Era hora de pagar esa deuda. Esa noche en el cuartel general de operaciones, las noticias de la victoria se transmitían a todo el mundo. BBC, CNN, Al Jazeera, todos los medios informaban sobre la milagrosa victoria de Tailandia. Pero yo, frente a la pantalla en blanco de mi ordenador, no podía mover los dedos. Tenía que escribir el informe oficial de combate. Este documento se convertiría en historia, un registro que leerían las generaciones futuras. Dudé sobre cómo escribirlo. Una opción era enfatizar solo la victoria militar. Podría escribir que el ejército introdujo los últimos sistemas de armas y derrotó al enemigo. Otra opción era alabar la tecnología española. Podría escribir que los M109A5E y los Eurofighter cambiaron el curso de la guerra. La tercera opción era centrarse en el sacrificio y la responsabilidad. La victoria protegida por 129 valientes que dieron su vida. Me angustiaba. ¿Cuál fue el verdadero significado de esta guerra? Fuera de la ventana se extendía el paisaje del pueblo fronterizo. Casas donde el fuego se había extinguido, carreteras en reparación, la vida cotidiana regresando lentamente. Las palabras de Pichai revivieron, los registros no son para el pasado. Se escriben para el futuro. Entonces, ¿qué debía transmitir a los tailandeses del futuro? Puse las manos sobre el teclado. Escribí: Tailandia aprendió una gran lección, y lo borré. Demasiado rígido. Escribí: esta guerra no la ganaron las armas, pero también lo borré. Como hecho fáctico, estaba claro que el equipo español decidió la victoria. Me levanté y caminé hacia la ventana. A lo lejos los M109A5E alineados brillaban bajo la luz de la luna con su blindaje de acero negro. ¿Realmente fue solo el equipo lo que nos dio la victoria? Repasé el día. Los soldados que no se rindieron por la mañana ante una situación desesperada. La confianza de España que esperó con nosotros esas 6 horas al mediodía. Los valores compartidos por ambos países de proteger a los civiles hasta el final. Había algo allí que no se podía explicar solo con especificaciones técnicas. Volví a mi asiento y comencé a escribir una carta a Lichaya, la hija de Pichai. Lichaya, tu padre es un héroe. Pero no un héroe solitario. Fue un héroe que luchó junto a sus compañeros, junto a sus amigos. Mientras escribía la carta, me di cuenta. La verdadera victoria de esta guerra existía ciertamente. La voluntad del ejército tailandés de no rendirse hasta el final y la confianza inquebrantable de España. Y cuando esos valores de proteger a los civiles se superpusieron, nació la verdadera victoria. Comencé a escribir el informe de nuevo. Esta victoria no nació de las balas. Nació de la confianza. Así lo escribí. Al día siguiente en la Casa de Gobierno en Bangkok, se llevó a cabo la ceremonia de firma del histórico acuerdo de alto el fuego entre el primer ministro de Tailandia y el de Camboya. Mientras los medios de todo el mundo observaban, ambos países acordaron un cese al fuego inmediato, y el lado camboyano emitió una disculpa oficial por la provocación armada. El primer ministro de Camboya inclinó profundamente la cabeza y se disculpó sinceramente con el pueblo y el gobierno tailandés. Yo observaba esa ceremonia de firma. Era una escena que no podía haber imaginado ni en sueños hace 24 horas.
En toda la ciudad de Bangkok se desató la celebración. La gente salió a las calles con banderas de España, la rojigualda, y de Tailandia en las manos. «Gracias, España», gritaban los ciudadanos. Vi pancartas hechas a mano y carteles escritos en español que decían «Muchas gracias». Se me calentó el pecho. Los propios ciudadanos expresaban su gratitud espontáneamente. Me dirigí a la zona fronteriza. El lugar había cambiado por completo. La tierra que hace 24 horas estaba envuelta en pólvora y destrucción, ahora mostraba una escena de equipos de reconstrucción y médicos trabajando ordenadamente. El ejército español y el tailandés trabajaban hombro con hombro. Aunque los idiomas eran diferentes, los corazones se entendían. El comandante García vino hacia mí. «Es hora de que nos retiremos». «¿Ya se van?», pregunté. «Sí. La crisis ha pasado», sonrió García suavemente. «Pero nuestra amistad continuará». Comenzaron los preparativos para la retirada de las Fuerzas Armadas españolas. Los obuses M109A5E eran cargados uno a uno en los remolques. Los soldados tailandeses parecían reacios a despedirse. ¿No pueden quedarse un poco más? Un soldado español respondió con una sonrisa: «Volveremos a vernos. Siempre seremos amigos». Aquel soldado tailandés de 22 años se acercó al soldado español. «Gracias a ustedes sobreviví». «De verdad, gracias». Los dos se abrazaron firmemente. Era una amistad que trascendía fronteras y palabras. Cuando el último M109A5E estuvo listo para partir, estreché la mano de García. «Comandante, nunca olvidaré esto en toda mi vida». Nosotros sentimos lo mismo. Tailandia es un país realmente valiente. El valiente es España. Acudieron en el momento más difícil. García negó con la cabeza. Los amigos son así. Caminan juntos en los momentos de necesidad. El avión de transporte del Ejército del Aire español despegó. El ejército tailandés lo despidió con un saludo militar. En el cielo, el avión agitó sus alas. Ese fue su saludo de despedida. Miré al cielo y murmuré: «Gracias, amigo». Cayó la noche. La paz regresó de nuevo a la frontera. En lugar del sonido de los cañones, soplaba el viento, en lugar de gritos, se escuchaba el canto de los pájaros. Visité de nuevo la tumba de Pichai. Pichai, la paz con la que soñábamos ha llegado. Es una paz nacida no de las armas, sino de la amistad. 3 días después, completé el informe final de la guerra en el cuartel general. Al escribir la última frase, fuera de la ventana se extendía el pueblo fronterizo en reconstrucción. Los niños corrían, los comerciantes vendían, los agricultores labraban la tierra, la vida cotidiana había regresado casualmente. Puse mis manos sobre el teclado. ¿Qué aprendimos de esta guerra? Escribí que España no vendió armas. Ese era el núcleo de esta historia. Ellos nunca soltaron la mano de un amigo. Recordé las palabras de García de hace unos días: la larga amistad entre España y Tailandia significa devolver el favor cuando se necesita. Continué escribiendo: los M109A5E, los MLRS, los Eurofighter. Todo este equipo no es una simple herramienta de destrucción. Dentro de ellos hay confianza, responsabilidad y una historia de larga amistad. En la televisión. Las noticias hablaban de ampliación de la cooperación de defensa Tailandia-España y el game changer de la seguridad en el sudeste asiático. Pero yo sabía que esto no era una simple transacción de equipo. No compramos armas, confirmamos a un amigo. Mi teléfono sonó. Era Lee Chaya, la hija de Pichai. Tío Anand, gracias por escribir la historia de papá. Ahora estoy muy orgullosa de él. Lee Chaya, padre, no es un héroe solitario. Es un héroe creado por todos. Sí, lo entiendo. Y tío. Por favor, diles gracias a la gente de España también. Sonreí. Seguramente la próxima generación heredará esta amistad sin olvidarla. Cerré el informe. Conclusión: esta victoria no nació de las balas. Nació de la confianza. Lo que España y Tailandia demostraron fue el poder de una verdadera alianza,
y la fuerza de un país que se levanta no solo, sino junto a sus amigos. En la última frase añadí, así, lo que protegimos no fue el territorio, sino la paz, y lo que obtuvimos no fue la victoria, sino la amistad. Pulsé el botón de guardar y me recosté en la silla. Todo había terminado. Desde fuera de la ventana se escuchaban las risas de los niños. Los niños que ayer se escondían temiendo los bombardeos, hoy corrían con todas sus fuerzas. Esta era la verdadera victoria. No una victoria producida por las armas, sino el regreso de la paz. Eso lo era todo. Me levanté y me paré junto a la ventana. Mirando hacia la dirección de la lejana España, murmuré en silencio, gracias, amigo. Nunca lo olvidaré. Finalmente el mundo eligió a España, y su estándar se convirtió en el de España, y el mundo comenzó a aprender de España. Una semana después estaba de nuevo en la frontera entre Tailandia y Camboya. Hace una semana, este era el lugar exacto donde los cohetes BM-21 crearon un mar de fuego. Pero ahora era completamente diferente. En lugar del sonido de los cañones, el sonido del viento, en lugar de humo, una luz suave del sol, en lugar de gritos, las risas de los niños. En el puesto fronterizo reconstruido, dos banderas estaban alineadas. La bandera de Tailandia y la rojigualda. Cada vez que ondeaban al viento, parecían estar bailando tomadas de la mano. Sonreí. Esta es la paz que protegimos. Se veía el sitio de reconstrucción del pueblo fronterizo. El equipo de construcción tailandés y los ingenieros españoles sudaban juntos. Curaban juntos las heridas de la guerra. Comandante Anand. Aquel soldado de 22 años corrió hacia mí. Ha llegado una carta. Era una carta llegada desde España. El remitente era el comandante García. Estimado comandante Anand. He llegado a salvo a España. Los días que pasé en Tailandia fueron el momento más orgulloso de mi vida. No simplemente comerciamos con equipo. Confirmamos una verdadera amistad. Espero con ansias el día en que nos volvamos a encontrar. García también se adjuntaba una foto. Los miembros del ejército español sostenían la bandera tailandesa y posaban junto a sus compañeros tailandeses. Detrás estaba escrito en español y tailandés, amigos para siempre. Sentí un calor repentino en los ojos. En ese momento apareció Lee Chaya, la hija de Pichai. Acabo de ir a la tumba de papá. ¿Cómo fue? Pregunté. Lee Chaya respondió alegremente, parecía que papá estaba sonriendo. Porque la paz que quería proteger realmente ha llegado. Asentí. Seguramente Pichai también quería ver esta paz. El sol se ponía y la luz naranja envolvía las dos banderas. Murmuré en silencio, esto no es una victoria. Es la paz que hemos protegido hasta el final. El viento sopló y las dos banderas ondearon con más fuerza. El rojo, blanco y azul de Tailandia, y el rojo y gualda de España se unieron bajo el cielo. Comencé a caminar. Ya no miré atrás. Avancé hacia el futuro. A lo lejos los niños corrían con los brazos abiertos gritando, soy un avión. El mundo en el que esos niños se convertirán en adultos estará lleno de recuerdos de paz, no de guerra. No la paz protegida por el equipo español, sino la memoria de una paz construida por la amistad de España. Finalmente el mundo eligió a España, y ahora el estándar mundial es España, y el mundo está comenzando a aprender de ella.